Una actividad importante en estas jornadas son los paneles, que nos dan la oportunidad de escuchar una diversidad de miradas muy enriquecedoras. A continuación, presentamos el panel Ciencias Naturales, Interdisciplinariedad y Sustentabilidad. Cedo la palabra al doctor Antonio Sierra Wells, del CIVIC UAM, moderador de esta actividad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto poder presentar a 4 investigadoras que han trascendido la parte básica de sus disciplinas y han hecho un esfuerzo por aplicar sus saberes, y tanto en disciplinas como en sí de la parte básica a la aplicada. No quiero dedicarle demasiado tiempo a echarle flores, aunque las merezcan, pero simplemente les voy a decir muy brevemente a qué se dedica cada una de ellas. Las 4 son doctoras. Primero nos va a platicar la doctora María Neftalí Rojas Valencia. Ella es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Hizo un doctorado en Ciencias e Ingenierías Ambientales en la Universidad Autónoma Metropolitana y se dedica a la investigación aplicada en temas de reciclaje. Y ha tramitado patentes y sus ideas han transitado hacia la aplicación en la industria. También está con nosotros la doctora Cristina Martínez Garza. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de aquí, del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la UAM. Ella se dedica a la ecología de la restauración en selvas tropicales. Hizo un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Illinois en Chicago, en Estados Unidos. Y nuestra tercera participante es la doctora Lilian González Chévez. Ella también es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de aquí de la UAM. Hizo un doctorado en Sociología en el programa de Ciencias Sociales y la Salud en la Universidad de Barcelona y ha trabajado sobre todo en 2 líneas. Hoy nos va a platicar más una de ellas. Ha trabajado en construcción local de saberes en procesos interculturales y nos va a hablar también de investigación-acción sobre movimientos sociales contra megaproyectos extractivistas. Y por último, la doctora Elizabeth Wenke, que es también profesora investigadora aquí del CIVIC, y cuyo tema principal es entender la conexión entre ecosistemas, agua superficial y agua subterránea. Y ella es la secretaria del capítulo México de la Asociación Internacional de Hidrobiólogos. Y ella realizó un doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM. Y bueno, le voy a pedir por favor primero a la doctora María Neftalí que nos haga una presentación. La idea es que va a ser una presentación de 20 minutos. Vamos a tener las 4 presentaciones seguidas y les pido por favor al público que nos guarden sus preguntas. La idea es que sus preguntas, aunque pueda haber algunas específicas para cada una de las ponentes, también traten de integrar ideas para que haya pues interacción entre las 4 ponentes y sus ideas. Y pues, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que escuchan bien mi voz, o no sé si necesito un micrófono, pero... ¿Así está bien? ¿Con micrófono? Ah, bueno. Ya digo que tengo una voz fuerte, pero... Está bien para despertarlos a los que me quieran dormir un poquito. Bueno, pues como bien nos hicieron favor, a ver, creo que estoy estorbando, ay, es que me puse aquí. El tema que voy a presentarles trata sobre la gestión sostenible de residuos para el cuidado y conservación del ambiente. Es muy importante el manejo adecuado de los residuos porque por más acciones que hagamos, si dejamos que contamine nuestro medio ambiente, pues muchas cosas se vienen abajo. Bueno, pues voy a empezar con este término porque no estoy tan segura que tan familiarizados están, aunque todos los días sacamos basura. Muchas veces si estudiamos otra disciplina, pues a veces nos hacemos las que ni conocemos este concepto, o a veces simplemente no lo tomamos en cuenta, aunque todos los días desde que nos levantamos y empezamos a desayunar, empezamos a generar basura.
Pero bueno, yo lo que quiero es que vayan cambiando esa mentalidad de pensar en que estamos generando basura. En realidad estamos generando tal vez otro concepto, residuos sólidos o algo más, estamos generando materia prima que no vemos y que la estamos desperdiciando. Entonces empiezo mi presentación con estos conceptos. Y bueno, si vemos la definición de basura, lo que marca la ley, vemos que es un producto cuyo propietario desecha y que se encuentra, puede estar en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso. Por lo regular siempre pensamos en lo que vemos en el cesto de basura, ¿no? Algo sólido. Pero tenemos todas estas modalidades y bueno, por lo regular está contenido en un recipiente y que puede ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. Y bueno, pues vemos que cuando no se dispone adecuadamente vamos a tener daños al ambiente, ya sea a la atmósfera, porque se emiten gases de efecto de invernadero, o al agua, porque pues a muchos se les ocurre que el mejor lugar para disponer los residuos sólidos es en un río o en un lago o cerca del mar, y pues definitivamente no lo es, y llegamos a tener estos escenarios, o simplemente descargamos líquidos que tienen residuos peligrosos y podemos observar estos problemas. También contaminamos el suelo porque por lo regular ponemos ahí nuestros residuos y no nos damos cuenta que tienen una gran cantidad de contaminantes que se percolan y llegan a afectar hasta los mantos acuíferos. Y por otro lado, pues siempre que hay residuos se generan vectores y pues muchas veces tenemos cucarachitas, roedores alrededor de estos sitios. Y cuando se acaba el alimento en estos sitios, ¿a dónde creen que se van? Pues a nuestros hogares, ¿verdad? La siguiente, por favor. También vemos daños al paisaje. Pues muchas veces tenemos estos escenarios que a lo mejor ahorita les parecen exagerados. A lo mejor dicen, no, aquí en Cuernavaca no hay un lugar como este. Pero bueno, la siguiente, por favor. Estos son unos escenarios que venimos a ver hace un mes con un consorcio universitario en el cual pues venían aproximadamente 8 investigadores de diferentes universidades latinoamericanas y pues por buena o mala suerte vimos estos escenarios. Por buena, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que hay que tomar acciones, que hay mucho trabajo que hacer. Por mala, por la imagen que dimos a nivel internacional, pero bueno, ese no es el problema es cómo solucionarlo. Y por eso les traigo este mensaje, ¿no? De todos los investigadores latinos, los cuales vieron que hay residuos que se están generando y que no son manejados adecuadamente, pero que hay mucho que se puede hacer para cambiar estos escenarios. Ahorita les voy a dar algunas ideas. La siguiente. Bueno, este es otro escenario que vimos aquí en los lugares en el que se supone que están tratando los residuos adecuadamente. Hay maquinaria, hay la infraestructura, hay gente preparada para manejarlos adecuadamente, pero ¿por qué no se están manejando adecuadamente? No sabría decirles. Obviamente falta concientizar, hacerles conocer cómo se manejan adecuadamente estos equipos para que puedan hacer las cosas bien hechas, porque si no, pues nos dijeron algunos latinos, ¿saben? Es que ahí tienen un monumento a lo inútil, ¿no? Porque sí tienen buenas maquinarias, pero no las saben manejar, entonces pues prácticamente tenemos ahí los equipos varados sin ningún aprovechamiento. Y bueno, yo lo que quiero mostrarles en estas diapositivas, que nos caiga la conciencia, ¿no? Muchas veces pensamos que esos montones de residuos que ahorita vimos, pues salieron de la nada, que pues nada que ver con nuestra situación. Pero resulta, este fue un periodicazo de una señora que se va a trabajar todos los días y que deja a su bebé con un poquito de alimentos, pero pues imagínense al pobre bebé con un poquito de alimentos, pero toda la basura que no se recoge. Obviamente esto no fue en una semana, ¿verdad? Parece que no se ha recogido a lo mejor en 15 días, o posiblemente sí, en una semana ya generó todos estos residuos la señora con el bebé. Y hay otros escenarios, ¿no? Como estos, que a lo mejor son en condiciones muy drásticas, pues podría comentarles que a lo mejor en condiciones de secuestro, ¿no? Como tiene la gente luego rodeada de los residuos que tienen ahí. Y bueno, aquí hay una fotografía de Holanda en los cuales también nos manda otro mensaje, ¿no? Si hay países que son sustentables, hay países que luchan por manejar adecuadamente todos sus residuos, pero pues si nosotros no nos ponemos el 20 desde nuestra casa habitación
y generamos residuos indiscriminadamente y a lo mejor algunos los avientan hasta por la ventana, pues vamos a tener estos escenarios que obviamente no queremos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, si nosotros vemos el promedio de la Ciudad de México, a lo mejor aquí me dicen, no, Cuernavaca no es así, genera menos residuos. Pues yo creo que no, porque pues ya estamos muy pegados a la metrópoli, somos parte de la megalópolis, ¿no? Entonces, si ustedes se pusieran a contabilizar cuántos residuos generan en su casa, pues a lo mejor tienen esta misma cantidad. Un promedio de una familia en la Ciudad de México está generando 7.5 kilogramos por día de residuos sólidos. Y bueno, seguramente han de haber escuchado en la radio que estamos generando de 12.500 a 13.500 toneladas diario de residuos sólidos urbanos, y la mitad de esa cantidad que les menciono, unos 6.000 toneladas por día, salen de casa habitación. No se sabe exactamente cuánto estamos generando, porque no se hacen estudios de generación profundos, siempre son muy superficiales. No se sabe exactamente cuánto se está generando de edificaciones públicas, privadas, de supermercados, de escuelas. Siempre se habla nada más de lo que se genera en casa habitación, y faltaría hacer un estudio más profundo. Ahora, si vemos la fotografía que les muestro aquí, pues nos atrevemos a decir que a lo largo de un año una sola persona produce alrededor de 7 veces su peso en residuos. Igual a lo mejor van a decir, no, ¿cómo es posible? La siguiente, por favor. Yo los invito, por un lado, a separar sus residuos, que es uno de los mensajes que también les traigo. Y si los separan, atrévanse a vender el cartón, el plástico, el vidrio, y van a comprobar con eso cuánto están generando, pues a lo mejor por mes. Pero bueno, otra forma rápida de saber cuánto he generado de mi nacimiento a la fecha es pensar en simplemente que he generado a lo mejor 1 kilo de residuos estoy generando por día. Eso multiplíquenlo por 365 días del año, por los años que tienen de vida, y ya más o menos van a saber cuántos residuos han generado de su nacimiento a la fecha. Podríamos decir que los jóvenes que están aquí, a ver, hacia el ojímetro, mínimo han generado unos 7 toneladas, y a lo mejor ya un adulto como yo, unos 50, más o menos. Bueno, hagan la cuenta, para que, bueno, por un lado hagan la cuenta, y por el otro, separen sus residuos, llévenlos a vender, cómprense 1 litro de leche con lo que vendan 1 kilo de tortillas, y van a ver la satisfacción que se siente el juntar esta materia prima que se tiene en las manos y que no se vaya a disponer a un lugar que muestre escenarios como las fotografías que les ponía en un principio, que contamine el medio ambiente, el agua, el suelo, el aire. La siguiente, por favor. Bueno, pues es muy importante ya no producir más basura. Contaminamos al medio ambiente, ya la contaminación es muy alta. Ustedes a lo mejor han escuchado en la radio que desde que iba a empezar estos eventos del Día Mundial del Medio Ambiente, hay una promoción masiva de que ya no usemos simplemente popotes, que ya no estemos aceptando bolsas. Yo espero que ya cuando vayan a un restaurante ya digan, no me hace falta, y no hace falta, lo usamos porque nos los dan y nos sentimos, no sé, un momento dado obligados a usarlos, pero realmente no hacen falta. Se están agotando los recursos naturales y estamos desperdiciando materia prima, como les digo, ya no es basura, es materia prima, y dinero. Si ustedes se pusieran a hacer ahora cuentas, ya no de cuánto he generado de mi nacimiento a la fecha, sino de cuánto estoy perdiendo en dinero por todos los residuos que estoy desperdiciando, a lo mejor tomarían un poquito más de conciencia. Hay estudios en los que nos han demostrado, los fumadores, ya afortunadamente creo que en México ha bajado ese índice, yo no veo tantos fumadores, pero hay estudios en los que se ha demostrado cómo por X cajas de contenedores de cigarro, pues cuánto hemos estado tirando, por botellas de PET, cuánto dinero estamos tirando aparte de contaminar el medio ambiente. Si se ponen a hacer ese estudio, les aseguro que ya no van a tirar tanto. Porque más, bueno, cuando tenemos a papá que pague nuestros recursos, pues no nos interesa tirar, ¿verdad? Pero cuando ya empezamos a trabajar y no nos alcanza el dinero, pues sí empezamos a hacer cuentas para ahorrar. La siguiente, por favor. Bueno, y lo peor es que estamos tirando, pues prácticamente nuestro planeta, un cesto de basura, con tanta basura que estamos generando. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué factores influyen en la generación de basura?
Yo tengo más de una quincena de factores, nada más aquí les pongo los más importantes. Niveles de consumo, desarrollo económico, estilos de vida, entre otros, son los que están ayudando a generar más o menos residuos. Por ejemplo, si vivo en un estrato social muy bajo, no tengo recursos, téngalo por seguro que generan menos residuos que una persona que tiene mucho dinero y que se le hace fácil tirar todo lo que tiene en la mano. La siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué se tiene que hacer para controlar toda esta problemática de generación de residuos? Se tienen que hacer gestiones muy profundas. Desde que se genera el residuo hay que hacer cálculos. No crean que el poner un cesto de basura es así de fácil. Hay que hacer cálculos para poner un cesto de basura, ya sea en una escuela, en una unidad habitacional, o sea, en X lugares que vayan, a fuerzas hay que hacer un cálculo, no es nada más de ponerlo por ponerlo, para saber adecuadamente qué es esto y qué tamaño de basura voy a tener y voy a generar. También, bueno, hay varios tratamientos, por ejemplo, tratamientos térmicos, biológicos, mecánicos. Tratamientos sobran, el caso es que hay que ponerlo a la práctica en un manejo integral de residuos. Lo peor es mandarlo a disposición final, como es en este caso que tenemos aquí en Cuernavaca o en diferentes estados de la República, que los mandamos a un tiradero a cielo abierto, cuando todos esos recursos es materia prima que pudiéramos aprovechar. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros desde Casa Habitación, simplemente separando nuestros residuos, si los llevamos a un centro de acopio, como les dije, podríamos obtener a lo mejor muy pocos recursos, pero el mínimo de recursos para hacer algo, pero aparte para evitar que se vayan al medio ambiente. Ya en un centro de acopio se van a la industria, en la industria hacen nuevos productos con esos materiales se van al mercado y regresan a nosotros, a nuestro hogar, con un nuevo aspecto, pero ya no los tiramos, los estamos reutilizando y ni cuenta nos damos, porque muchas veces vienen con muy buena presentación. Lo malo es cuando vienen productos chinos, que a la primera de que lo estamos comprando y recibiendo, pues se desbaratan, se echan a perder y ya tenemos que comprar más. La siguiente, por favor. Bueno, pero nosotros, ¿qué hemos hecho desde la academia? Pues hemos hecho muchas cosas, es difícil en 15, 20 minutos explicar todo, pero bueno, nosotros hemos hecho desde planes de composta casera hasta composta industrial, que en combinación con la fitorremediación hemos ayudado a depurar suelos contaminados, por ejemplo, con algunos metales pesados, con aceites, con hidrocarburos. También hemos trabajado mucho en técnicas muy avanzadas como con procesamiento, incineración. Hemos hecho, por ejemplo, con residuos de productos agrícolas y alimentarios que se generan en mercados, supermercados. Hemos hecho harinas, hemos hecho alimento para algunas mascotas, en fin, tenemos varios productos que podríamos aprovechar. Hemos trabajado con rellenos sanitarios, con tiraderos a cielo abierto para clausurarlos, sanearlos, hacer sitios de recreación, sitios en los que se pueda hacer incluso investigación. Por ahí estamos haciendo un proyecto en el cual se va a hacer un centro de investigaciones para el envejecimiento en un lugar que fue un tiradero a cielo abierto. Entonces todo eso se puede hacer desde lo simple hasta lo complejo para recuperar estos sitios que han en cierta forma quedado abandonados y deteriorados. Por favor. Bueno, como aquí ven, también hemos hecho, pues ya lo había platicado, harinas, pienso líquido. Con la materia orgánica se hace un líquido que a lo mejor les interesa a ustedes, como alimento para el ganado, para pues los borregos. Hacemos artesanías, les digo, desde lo más simple hasta lo complejo, con varios residuos. Con la cáscara de naranja, pues se pueden hacer velas que llegan a costar hasta 100 pesos en el mercado. Si ustedes van a cualquier mercado de artesanías de la República Mexicana, por lo regular lo tienen, y les llega a costar hasta 100 pesos, algo que era un residuo. Hay unas personas que han hecho como nidos en las cáscaras de naranja, ponen una larva de mariposa, y al eclosionar la mariposa pues sale volando y lo ponen arriba de un pastel, y les llega a costar el pastel hasta 5,000 pesos nomás por ese detallito, ¿no? Ya con una música muy romántica sube muchísimo la plusvalía.
Hay fibras, por ejemplo, del pino, nosotros hemos aprovechado las de plátano y coco para generar hilo y con eso hacer algo de corsetería, algunos tapetes. También otros residuos como lo es los residuos de construcción, residuos de tala, mucílago de nopal, se han hecho algunas materiales para construcción de diversas formas y tamaños, muy interesantes. La siguiente. Y bueno, también nosotros tratamos de trabajar desde diferentes ángulos, de diferentes niveles de educación, por ejemplo, desde preescolar, continuamente estamos dando cursos a nivel de primaria, licenciatura, posgrado, y también hemos tenido la fortuna de trabajar con los operadores de los diferentes tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios, pues para enseñarles lo que sabemos desde la academia, y ellos obviamente nos han enseñado mucho lo que es el problema realmente en campo, ¿verdad? No es lo mismo que uno lo trate teóricamente que cuando uno tiene que agarrar el toro por los cuernos y resolver los problemas. Y también lo que hacemos es mucha difusión de todo lo que hacemos. Por lo regular tratamos de publicar en lo que son revistas incluso de ciencia y desarrollo, en ingeniería civil, en revistas que salen en diferentes estados, y que pues siempre hace falta de esta forma dar a conocer nuestros estudios. También tenemos muchas revistas a nivel internacional en diferentes temas. Quien guste, igual les puedo dar información de cómo estamos trabajando en esta temática y cómo la estamos resolviendo. La siguiente, por favor. Bueno, y ya para ir cerrando esta presentación, sigo insistiendo, los residuos sólidos no son basura. Estamos generando basura porque queremos, y ponemos de nuestro granito de arena, bajaremos esos cerros de basura que les mostré. Solamente es tener iniciativa y separar nuestros residuos, ver qué valor le podemos dar y reutilizarlos antes de tirarlos. Pues aquí sigue el mensaje. Los residuos sólidos pueden ser un recurso, no hay que desperdiciarlos. Les digo, si se ponen a hacer cuentas van a ver lo que están tirando y les aseguro que va a disminuir la generación de estos residuos desde nuestra casa habitación. ¿Qué otras recomendaciones básicas les podemos dar? Pues bueno, no hay que tirar para nada lo que todavía es útil. Sí, ya me pasaron a correr los tiempos, pero está bien, ya casi acabamos. No hay que tirar algo que sea útil. Por ejemplo, nuestra ropa, ¿no? Por lo regular, pues tantito no nos gusta algo y ya queremos cambiar, a lo mejor más las mujeres que los hombres, pero continuamente sentimos la necesidad de comprarnos más ropa, siendo que, bueno, está bien, si tenemos los recursos para comprarla, hay que comprarla, pero la que tenemos, pues hay que donarla antes de pensar en tirarla. Otras acciones que yo les recomiendo es utilizar al máximo, pues todas las cremas que se compran, la pasta de dientes, porque por lo regular dejamos el tubo con la mitad una parte muy importante de su capacidad. Por ejemplo, la pasta, ya vemos que no sale y rápido botamos el contenedor y agarramos otro, siendo que si ustedes se toman la molestia de cortar ese tubo, van a ver que les dura el producto casi una semana. Bueno, dependiendo de cuánta gente es la que lo utiliza. Lo mismo con las cremas, con el jabón, con el champú. Nosotros muchas veces cuando tratamos los lixiviados, sale un montonal de espuma en cada uno de los tratamientos, más cuando hacemos tratamientos físico-químicos. Y luego me preguntaban algunos colegas, ¿pero por qué sale espuma en los lixiviados y ahí no llega jabón? Bueno, por supuesto que llega jabón, porque cuando tiramos nuestros contenedores de, no sé, Suavitel, Fabuloso y todo lo demás, tiene un poco de jabón y pocas veces tenemos la precaución de enjuagarlo muy bien, de reutilizarlo al máximo antes de tirarlo, y a veces estamos tirando hasta 100 mililitros o más. No hay que pedir bolsas que no hagan falta. No sé si a ustedes les ocurre, pero luego se sienten las manos como una plaga. Llega uno del supermercado, del mercado, con un montonal de bolsas y hasta lastiman las manos. Bueno, al menos yo cuando lo veo así me siento desesperada de ver tantas bolsas en la mano. Ahora, cuando van a los tiraderos y a los rellenos sanitarios, ahora es impresionante la gran cantidad de bolsas que hay. Y bueno, hay miles de mensajes que les pudiera dar, pero bueno, ya a lo mejor el penúltimo, es cuando hay estos eventos. Qué bueno que ustedes están dando agua en los vasos,
pero si lo dieran en la botella, por favor no tiren el agua que está en la botella, porque me ha tocado hacer varios estudios de generación en varias empresas donde hay juntas, y termina la junta y casi, aparte de tirar la botella, estamos tirando, ¿qué será? La tercera parte de agua de cada una de las botellas, y la gente que hace limpieza no la vacía, va y la tira completamente. Entonces esa es lo que llega a formar parte de los lixiviados, y pagué la botella y estoy desperdiciando el agua potable. Y por último, yo no sé aquí si en Cuernavaca tengan acciones de mercado de trueque. ¿Sí lo tienen? Pues qué bueno, ¿no? Junten su material, su materia prima, llévenla al mercado de trueque, sientan la satisfacción de a lo mejor comerse un queso, un aceite, no sé, espinacas, lo que sea, pero sientan la satisfacción de comerse algo con lo que llevaron al mercado de trueque antes de tirar lo que les digo es materia prima y nos puede servir para infinidad de cosas. Si algún día tienen interés, pueden ir al Instituto de Ingeniería o pueden escribirme y yo les mando información o les doy ideas de qué pueden hacer con cada uno de los productos que estén dispuestos a desechar. Bueno, muchísimas gracias y pues les agradezco la invitación y la atención. Gracias. Le agradecemos mucho su participación a la doctora María Neftalí Rojas Valencia, y a continuación le pedimos por favor a la doctora Cristina Martínez Garza si nos puede dar su ponencia. Hola, gracias a todos por estar aquí. Es que el cañón Sí, no, me voy a subir porque necesito agua, Cris. Sí, gracias, Amanda. Me voy a poner aquí porque necesito señalar mi presentación. Gracias a todos por estar aquí. Yo les voy a platicar cosas de mi investigación, pero en este caso, esta vinculación que tiene la restauración ecológica con la educación ambiental. La siguiente, por favor. Así es como lucen los paisajes agropecuarios en México. Ustedes pueden ver que hay fragmentos, hay áreas de pastizales, hay tierras de cultivo y hay urbanización. La siguiente. Ese mismo paisaje es el que vemos en todo el mundo, no es un paisaje que solo veamos en México. Así que en todo el mundo se han tratado de hacer convenios para hacer conservación. Este es uno de los convenios más importantes, el convenio sobre la diversidad biológica, que está cumpliendo 25 años. La siguiente, por favor. En este convenio internacional, los países se comprometieron a bajar este convenio a cada uno de sus países y hacer una estrategia nacional. En México, la estrategia la hizo la CONABIO, se llama Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal, fue establecida en el 2008, y su primera actividad fue establecer un comité coordinador para la implementación de esta estrategia. La siguiente. Esta estrategia tiene 6 objetivos, que son los mismos 6 objetivos que tiene el convenio internacional, y ustedes pueden ver aquí que el primero es generación y transmisión del conocimiento, el segundo conservación in situ y ex situ, el tercero restauración de ecosistemas degradados, el cuarto prevención y control de amenazas, el quinto uso sustentable y el sexto educación y cultura ambiental. Entonces estos 6 objetivos que se plantearon a nivel mundial tienen un montón de objetivos y de metas que están establecidas para que en el 2030 seamos sustentables, conservemos nuestros recursos. Estos 6 objetivos están relacionados entre sí, pero no cabe duda que la educación de cultura y ambiental es uno de los objetivos transversales a todos los demás. Entonces, en esta plática yo voy a tratar de mostrarles esta vinculación entre el objetivo 6 y el objetivo 3. El objetivo 3, que ha estado a mi cargo en la coordinación nacional, que se refiere a la restauración de ecosistemas degradados, es mi área de experiencia. La siguiente, por favor. Y no ha sido el convenio internacional o la estrategia mexicana los únicos que se han preocupado por la restauración. Ha habido otros esfuerzos, por ejemplo el reto de Bonn, que en el 2011 planteó restaurar 50 millones de hectáreas para el 2020 y 350 millones para el 2030. México se comprometió
a restaurar 6.5 millones de hectáreas. Ese es un mapita que muestra las áreas prioritarias de restauración para ese esfuerzo, y ustedes ven que solamente muestra en realidad áreas forestales y muestra una serie de beneficios y costos para hacer este proyecto. La siguiente. Y para Latinoamérica hubo otro esfuerzo importante, que es la Iniciativa 2020, que en el 2014 comprometía a los países de Latinoamérica a restaurar 20 millones de hectáreas. México fue el país que más hectáreas se comprometió a restaurar, 8.5 millones de hectáreas. La siguiente. Pero todo esto, ¿qué es restauración? Tenemos la restauración ecológica, que es la práctica. La práctica intenta recuperar la estructura, la función y la durabilidad de los ecosistemas que han sido dañados por las actividades humanas. Todo esto se hace mediante la recuperación de la biodiversidad. Así. Por otro lado, tenemos lo que hacemos aquí en el CIVIC, la ecología de la restauración, que es mediante experimentos tener técnicas para mejorar las actividades de restauración ecológica. Y mediante estos experimentos podemos poner a prueba hipótesis de ecología básica. La siguiente. Gracias. Tenemos para la restauración ecológica un nivel de intervención mínima que se refiere únicamente a detener la perturbación. Entonces, esta intervención se entiende que necesita poco dinero y poco conocimiento, porque imaginen qué tipo de perturbación, la ganadería extensiva o la agricultura. Detener la perturbación por ganadería es sacar al ganado de un área. Detener la perturbación por agricultura es dejar de hacer agricultura. Pero tenemos el nivel de intervención máximo, que se refiere, por ejemplo, para el bosque, a introducir especies de árboles nativos. Para poder hacer este tipo de intervención se necesita mucho dinero y mucho conocimiento, porque imaginen, si queremos establecer plantaciones necesitamos saber cómo propagar esas especies y necesitamos invernaderos y conocimiento. La siguiente. Yo les voy a platicar nuestro proyecto de restauración en Sierra de Huautla, al norte del estado de Morelos, la siguiente, donde el principal ecosistema es la selva baja estacional, y la principal característica de este ecosistema, la siguiente y la siguiente, es que cuando son las lluvias parece una selva húmeda, pero puede pasar de 6 a 8 meses con los árboles sin hojas. Eso es la cosa más particular de este ecosistema. La siguiente. En este ecosistema se realizan muchas actividades productivas, por ejemplo, la extracción de semillas, frutos, la ganadería extensiva, la agricultura. Una particularidad de la ganadería en este ecosistema es que no necesariamente se hacen pastizales con especies exóticas, sino que la gente puede meter al ganado en las áreas de bosque. Entonces, el objetivo de este estudio es restaurar el movimiento de las especies en el paisaje agropecuario permanente. Esto es muy importante porque la primera causa, el primer resultado de la degradación es la fragmentación de los hábitats. Entonces, cuando los animales y plantas no tienen la capacidad de moverse entre fragmentos, empiezan a deteriorarse sus poblaciones. Entonces, nuestro objetivo fue restaurar este movimiento en estos paisajes agropecuarios. Pero tenemos, no me la quites. Pero tenemos metas que tienen que ver con la educación ambiental, con la coexistencia de la biodiversidad, con las actividades productivas. Para nosotros es muy importante difundir la idea de restauración experimental, porque por muchos años se ha hecho por ensayo y error, y favorecer la participación de estudiantes en proyectos de investigación. Entonces, el estudio se llevó a cabo en el Limón de Coachichinola, en donde a partir del 2006 excluimos de la ganadería extensiva 8 parcelas de 50 por 50, y en 4 de ellas introducimos árboles de la selva estacional, 20 especies nativas de la selva. Además, tenemos 3 parcelas en sitios donde todavía entra el ganado. Eso es nuestro control inferior, es decir, qué pasa en estos lugares si siguen las actividades como normalmente sucede.
y además tenemos 3 parcelas en áreas conservadas. Este es nuestro control superior, es decir, hacia dónde queremos llegar con nuestro proyecto de restauración. La siguiente. Les voy a platicar algunos de los estudios que tenemos. Este se refiere al movimiento de plantas en el paisaje y lo hizo Jessica de la O, que es una estudiante de licenciatura de la Facultad de Ciencias Biológicas, y lo que ustedes pueden ver en esta gráfica es, la primera muestra 2 barras, una oscura que se refiere a las especies nativas y una clara que se refiere a las especies ruderales en 3 hábitats. El primero es sin excluir, donde están las vacas comiendo, el segundo es áreas cercadas y el tercero es la selva conservada. Y este estudio lo que nos mostró fue una cosa muy sorprendente. Las vacas no están, digamos, removiendo la riqueza de especies de hierbas. Eso es algo que la gente no se imaginaba. Sabemos que están removiendo la biomasa, eso todos lo sabemos, pero en este estudio pudimos comprobar que en este caso, en este sitio de la Sierra de Huautla, la riqueza se estaba manteniendo. Ahora, hay muchas especies ruderales. Las especies ruderales son hierbas que se mueven libremente en el paisaje, no necesariamente son exóticas o invasoras, y mucha gente utiliza estas especies para su beneficio. La siguiente. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es el movimiento de animales en el paisaje. En este estudio encontramos que había menos aves que en los sitios donde solo sacamos al ganado, que en los sitios donde metimos plantaciones de especies de la selva. Esto es muy importante porque muchas de las plantas necesitan a los animales para moverse en el paisaje. Entonces registramos cuántas especies e individuos había de aves en la intervención mínima, que es excluir a los sitios del ganado, y cuántas en las plantaciones. Y encontramos que donde había más aves, también teníamos más semillas de especies pioneras, que son las que llegan primero a estos sitios, y entonces esto nos muestra que sí se están moviendo los animales en el paisaje y sí se están moviendo las plantas en el paisaje. Así. Creo que esta es la última diapo del trabajo. Esta es un estudio que muestra la restauración de procesos. Uno de los procesos importantes en los bosques es la herbivoría, es decir, el consumo de hojas por insectos. En este caso les muestro un estudio de mis colaboradores del Cuerpo Académico de Ecología Evolutiva, donde se puede ver que diferentes especies tienen diferente consumo por lepidópteros. Esto es importante porque estos lepidópteros que ahorita están consumiendo las plantas que nosotros sembramos, después se vuelven polinizadores de estas plantas. La siguiente. Entonces, ¿cuáles han sido las oportunidades de educación ambiental de este trabajo? Pues han sido muchas. Una de las que más me ha dejado satisfecha es que muchos de los dueños de la tierra, de los que tienen su ganado, piensan que solo hay un tipo de murciélago, los que afectan su ganado. Y entonces, si ven un murciélago, lo matan. Entonces, cuando podemos ir al campo con ellos y decirles, ¿sabes qué? Hay muchos tipos de murciélagos. Están los murciélagos que comen frutos y mueven las plantas en el paisaje. Están los murciélagos insectívoros que comen insectos y que pueden controlar las plagas. Cuando ellos empiezan a conocer esa diferencia, hacemos tratos con ellos. Podemos atrapar a los murciélagos que comen sangre y que están afectando tu ganado, pero hay que cuidar a los otros. Entonces, es una oportunidad que se da en la restauración porque estamos en el campo y estamos hablando con la gente. Otra que ha sido muy importante es el concepto de erosión. Un sitio que se queda sin vegetación se erosiona. Entonces, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer los proyectos de restauración y que la gente ve regresar la vegetación y se da cuenta que se detiene la erosión, la restauración nos ha permitido de forma práctica y sencilla mostrarle a la gente los beneficios. También ha sido muy importante en cuanto a educación ambiental que hemos podido ir a las comunidades y hablar con la gente, específicamente en Sierra de Huautla, donde la UAM tiene mucho trabajo
social con los pobladores, nos ha permitido preguntarles dónde quieren restaurar, qué especies quieren usar. Ellos nos enseñan muchas cosas, nos dicen cuáles son sus métodos tradicionales de siembra, cómo hacen sus cercas vivas, cómo ocupan las especies. Entonces, aquí hay una educación ambiental en dos sentidos. Nosotros les mostramos nuestros resultados de nuestros estudios y ellos nos enseñan a su vez todo su manejo tradicional. La siguiente. Entonces, regreso a la diapo del convenio internacional que está también establecido en la estrategia mexicana, porque está el objetivo de educación y cultura ambiental como el último, porque es el que integra a todos los demás. Es decir, si se genera el conocimiento, si se hace conservación, si se restauran los ecosistemas, si se previene y se hace uso sustentable, todo esto se tiene que enseñar. Entonces, este es el asunto de que la educación y cultura ambiental integra a todos los demás. ¿Qué sigue? Bueno, hay un grupo de estudiantes muy entusiastas aquí en el CIVIC que tiene una ONG que se llama Paisajes Integrales, en donde han hecho, por ejemplo, este sistema agrosilvopastoril, que también incluye parcelas de restauración ecológica. Entonces, ellos buscan que todo este conocimiento que han generado en restauración ahora lo puedan ocupar para incrementar la productividad de la ganadería. Entonces, en este diseño de Marinés y colaboradores se ve dónde podría estar el establo, pastos y árboles, zonas que son parcelas de restauración, árboles para sombrear a los animales, y entonces son proyectos que integran todo nuestro conocimiento ecológico, pero con la intención de que coexista la ganadería y también la biodiversidad. La siguiente. Bueno, por último les quiero comentar que a pesar de que México fue el país que más hectáreas prometió restaurar, no tiene un plan nacional de restauración. Estos son los 4 países de Latinoamérica que sí tienen planes nacionales de restauración. Brasil no se comprometió nada en esta iniciativa, pero sí tiene muchos otros convenios. Colombia, Ecuador y Guatemala. Y aquí pueden ver, Guatemala 1.2 millones de hectáreas, Ecuador 0.5 millones de hectáreas, y ya, ¿verdad? Guatemala. Entonces, México fue el país que más comprometió y no tiene plan nacional de restauración. ¿Cómo le va a hacer para cumplir con estos acuerdos internacionales? Bueno, entonces, para tener este plan nacional de restauración, necesitamos una evaluación nacional, es decir, ¿qué hemos hecho en México en términos de restauración ecológica? Entonces, un profesor que estuvo aquí en el CIVIC de Postdoc, Moisés Méndez Toribio, hizo la evaluación nacional de los proyectos de restauración, y quiero aprovechar para invitarlos el martes 19 de junio en Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, a que vayan a la presentación del libro y vean los resultados de esta evaluación nacional de restauración. Entonces, con la evaluación nacional y con el mapa de prioridades de restauración que ya hizo Conavio, aunque hay muchos otros, tenemos los insumos necesarios para comenzar el Plan Nacional de Restauración. Los siguientes pasos es que necesitamos reunirnos con todos los actores para poder establecer este plan. Así. Bueno, y agradezco a todos ustedes que estén aquí, que hayan venido, y también quiero aprovechar para hacer otro comercial, que el colectivo Explanada, el Movimiento por la Ciencia, 22 universidades públicas del país y organizaciones de la sociedad civil, vamos a hacer este evento por la universidad pública el 10 de junio de 12 a 7 en la Ciudad de México. Por favor, recuerden que la educación no tiene precio, no podemos tener ni democracia ni libertad si no tenemos educación pública. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cristina Martínez Garza. Por favor, guarden sus preguntas, anótenlas. La idea es que al final podamos interactuar todos y todas. Ahora es el turno de la doctora Lilian González Chévez,
Si por favor nos puede dar su plática. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí, agradezco a la doctora Amanda Ortiz haberme invitado. Yo vengo de la parte de ciencias sociales y creo que es una oportunidad para crear un puente entre los investigadores de este centro, del CIVIC, y los del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales de aquí de la UAM. Bueno, mi presentación tiene que ver con megaproyectos en Morelos y riesgos al medio ambiente. Bueno, ¿qué es un megaproyecto? Entonces, son proyectos de desarrollo a gran escala, con gran inversión económica, que se generan en el contexto de la modernidad, la globalización y el desarrollo. Hay muchos tipos de megaproyectos. Hoy escuchamos del aeropuerto de la Ciudad de México, sabemos del fracking, de parques eólicos, todos esos son megaproyectos. Y estos megaproyectos tienen una característica que yo creo que es importante que identifiquemos, que es que se anclan en lo local, ocupando territorios, impactan la vida de personas y comunidades y desatan procesos radicales de transformación social y espacial. Entonces, los territorios, cualquier territorio hoy, no solo es emplazado por sus actores locales, ¿sí?, sino que hoy es emplazado por ese modelo neoliberal que trae, digamos, proyectos transnacionales en función de intereses geopolíticos y que también, bueno, los traen la clase política y la clase empresarial, como hoy sabemos, por ejemplo, del aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con estos megaproyectos? ¿Por qué no es igual que cualquier otro proyecto de obra pública? Bueno, porque aquí se hace patente un desequilibrio en la relación y en el ejercicio de poder entre esas autoridades y las empresas y los dueños del territorio. Entonces esos megaproyectos son definidos muchas veces al margen de las comunidades locales, a las cuales se les excluye de la toma de decisiones que involucran cambios fundamentales en su entorno y en su vida. Entonces, lo que vemos hoy por hoy es una tensión de territorialidades, que son marcadas por conflictos que se instalan en torno a la producción del espacio en esta nueva geografía del capitalismo contemporáneo. Un común denominador de muchos de estos megaproyectos es que no hay una consulta previa, libre e informada a los dueños de ese territorio. Y esto obviamente genera conflictividades sociales. Esto es para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en Coatetelco el día de ayer. Y bueno, lo que vemos es que estas conflictividades socioambientales por megaproyectos han ido aumentando progresivamente. En el 2011 podíamos contarlas con las manos, los conflictos socioambientales por megaproyectos en México. Para el 2014 había alrededor ya de 300 conflictos socioambientales en el país, y hoy por hoy, sí, así es, para el 2017 tenemos alrededor de 560 conflictos socioambientales. ¿Pero qué es un conflicto socioambiental? Bueno, pues son aquellos ligados al acceso y conservación de los recursos naturales. Por eso yo creo que es muy importante para el CIVIC pues tender este puente de comunicación con otros espacios que también estudian cuestiones en relación con la conservación y que producen, pues sí, choques de intereses y valores diferentes en torno a los recursos naturales en un contexto de asimetría de poder. Ya habíamos hablado, ¿no?, de cómo es la relación a veces entre el gobierno, los empresarios y los dueños del territorio. Y dentro de esos conflictos socioambientales, los que tenemos hoy más presentes en el país, hay alrededor más de 150, tienen que ver con la minería, ¿sí? Alrededor de 100 tienen que ver con el agua, y con la energía alrededor de 80. Entonces, como ven, son muchos. Y bueno, ¿qué tenemos para el estado de Morelos? Hay entre el 2012 y 2018, para tomar en cuenta este sexenio, aunque todos estos proyectos iniciaron en el 2011, ¿sí?
Tenemos tres espacios del estado de Morelos con megaproyectos y con conflictividades socioambientales en relación con ellos. En el lado oriente del estado tenemos un megaproyecto extractivo, es una mina de oro a tajo abierto, que abarca 3 municipios, que son Temisco, Xochitepec y Miacatlán. Del lado oriente del estado tenemos un proyecto energético, que es el Proyecto Integral Morelos, ahorita vamos a hablar de él, y en la parte norte tenemos pues la carretera, la autopista en Tepoztlán. Vamos a hablar solamente de estos megaproyectos en el oriente y en el poniente del estado. Inicio con el de la mina, ¿sí? Esta es la zona metropolitana de Cuernavaca. Temisco es parte de la zona metropolitana, y aquí encontramos un megaproyecto de una empresa canadiense que se llama Alamos Gold, que pretende desarrollar este proyecto minero desarrollar este proyecto minero en el municipio de Temisco. Pero para que tengamos una idea de lo que esto implica, es una mina a tajo abierto, y 10 kilómetros alrededor de donde se pretende hacer la mina viven 200,000 habitantes, porque Temisco, Xochitepec y Miacatlán están alrededor de este lugar. Y Cuernavaca no estamos lejos, estamos a solo 14 kilómetros. ¿Sí? Pero como Cuernavaca siempre vivimos a espaldas de los problemas que pasan en el estado, como que estuviera demasiado lejos. Bueno, y esta es una panorámica desde el Cerro El Jumil, uno de los que se pretende explotar por la minería a tajo abierto, y ahí nos da una idea de que verdaderamente hay una alta densidad de población. Bueno, un poco de la historia, ¿sí? Este Cerro El Jumil, ¿cuál es? Si ustedes están en la zona arqueológica de Xochicalco, en el estacionamiento, y voltean, ¿sí? El cerro que se ve enfrente es este, y lo reconocen porque está pelón arriba, ¿no? Entonces, bueno, en el 2002, hace ya un buen rato, una empresa canadiense adquiere una concesión minera de aproximadamente 500 hectáreas, que pertenecen a las tierras comunales del pueblo de Tetlama. Durante 10 años realizan la etapa de exploración. ¿Y qué encuentran? Encuentran que pueden obtener 33 toneladas de oro, imaginen, ¿sí? Y 99 toneladas de plata. Por tanto, lo que hacen es ampliar su concesión de 1 a 7, y en lugar de tener cerca de 500 hectáreas, ahora tienen una concesión, 7 concesiones que abarcan 15,000 hectáreas. Si quieren ver, hablando de conservación, en la concesión número 6, pues es uno de los pocos pulmones verdes de Morelos, porque es en Miacatlán y está en el límite con el Estado de México, ¿no? Pueden ver que es completamente verde. Y si ven la concesión número 2, es la zona arqueológica de Xochicalco. La zona arqueológica de Xochicalco está concesionado a la minería. Aquí están estas concesiones, ¿no? Las concesiones duran 50 años, prorrogables otros 50 años. O sea que tenemos mina para rato. Aquí está cuándo inició la concesión y cuándo terminó. Bueno, abarca 11 núcleos agrarios, no se los voy a precisar, y 10 localidades urbanas, aparte de la zona arqueológica de Xochicalco. Y bueno, dado que la cantidad de oro, por supuesto, es óptimo, 33 toneladas de oro, pues en noviembre de 2012, la empresa que entonces era la dueña, Esperanza Silver, solicita a la Semarnat el permiso de explotación minera, presentando su manifestación de impacto ambiental. Esto se hace una presentación pública a solicitud de actores sociales, no es que sea obligatorio. Esta se realiza en la explanada de Temisco, de la ex hacienda de Temisco. Y algo que llama la atención, ustedes pueden ver en esta imagen que hay mucha gente con una playera verde, ¿no? Son la gente del pueblo de Tetlama, es la única comunidad indígena en el país, Tetlama, que está a favor de que en su territorio se ponga una mina a tajo abierto.
en todo el país hay opositores. Por esta razón surge un movimiento en contra de esta concesión minera, y por toda esa presión, ¿no? Bueno, es importante también, siempre la academia, y sobre todo desde las ciencias más, digamos, desde las ciencias biológicas, de las ciencias ambientales, siempre da resquemor el activismo social, como si academia y activismo estuviera peleado, pero créanme que mucha de la lucha que se logró para evitar que se le diera la concesión a la empresa es porque hubo académicos, activistas, que hicieron la parte de la presentación de la información académica que fortaleció que no se hiciera la mina. Entonces, creo que es muy importante involucrarse en esos movimientos, saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces en 2013, el 6 de junio, exactamente el día de hoy, ¿sí?, se logra que no se le apruebe la manifestación de impacto ambiental a la mina, ¿sí? Bueno, parecía, bueno, ya ganamos, ¿sí? Ganaron los académicos, ganaron los activistas, ¿sí? Y el gobierno del estado también, porque dijo que él también había apoyado esto, ¿no? Pero bueno, eso fue hace 5 años, ¿sí? Y la empresa dice que en cuanto se vaya a Graco, volverá a meter su manifestación de impacto ambiental. O sea que les digo, tenemos mina para largo. Bueno, ¿cuál fue la razón para que no les aprobaran su manifestación de impacto ambiental y por tanto no tengamos ya ahorita esa mina funcionando? Bueno, pues la cercanía con la zona arqueológica de Xochicalco, el acuífero de Cuernavaca, que no cuenta con agua suficiente para una mina a tajo abierto, y el aeropuerto, que no contaría con visibilidad suficiente. Bueno, de entonces a la fecha, ¿qué más ha hecho la empresa? Aparte de prometernos que en cuanto se vaya a Graco volverá a presentar su manifestación de impacto ambiental. Bueno, hizo una exploración de sus 7 concesiones, de sus 15.000 hectáreas, y encontró, ¿no?, que no solamente es el foco que ya habíamos señalado donde quiere hacer la mina a tajo abierto, sino que tiene ahora 9 propuestas a futuro sobre minas, ¿no? Entonces tiene una para Coatetelco, una mina de oro, antimonio y arsénico, una para el Puyeca de oro, plata, antimonio y arsénico, otra de, bueno, esa siempre estuvo, la de mercurio, después se cerró en Mecatlán, ¿no? Y entonces no solamente es el primer foco de las primeras 500 hectáreas donde quieren hacer la primera mina a tajo abierto, sino que hay un plan futuro, y eso es lo preocupante. Bueno, pero ¿en qué consiste una mina a tajo abierto, ¿no? Como la que pretende hacer la empresa? Bueno, vean estos 2 cerros, esos son los 2 cerros sobre los que se actuaría, ¿sí? Es el Cerro El Jumil, que ya se los había presentado, y el Cerro Colotepec. El Cerro Colotepec es donde antes estaba el basurero de Tetlán, para tener una idea. Este es de la misma empresa, ¿no?, donde para nosotros son 2 cerros, ¿no? Nuestra mirada es sobre el paisaje, pero bueno, si tú eres empresario, tu mirada ya se vuelve con otras lógicas, ¿no? Y aquí vemos cuánto es lo que se pretende sacar de oro, ¿no?, de estos 2 cerros. ¿Y qué es esa mina a tajo abierto? Bueno, pues esto que ven como cerro queda así, ¿sí? Queda un cárcamo. ¿Por qué? Porque justo la minería a tajo abierto, todos tenemos la idea de una mina como un subterráneo, ¿no?, como en el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿sí? Pero lo que pasó es que ya eso que hacían los 7 enanitos era ver vetas, ¿no?, y picarlas, vetas de mineral. Bueno, eso ya casi no existe, ¿sí? Lo que existe ahora es una nueva tecnología, y en esa tecnología lo que se hace es que hay oro en cantidades microscópicas. O sea, si ustedes van a estos 2 cerros, jamás verán ni una pepita de oro, ¿sí? Porque está microscópicamente. Lo que hay es una nueva tecnología, ¿sí?, que es, tú rompes el cerro, ¿sí?, lo haces polvo, ¿sí?, y lo metes a un patio de lixiviados, ahorita explicamos, con cianuro, un montón de cianuro, y eso hace que decante el oro. Entonces yo creo que eso es algo muy importante, que nosotros tengamos esta nueva visión de qué es una mina a tajo abierto. Obviamente, si el cerro era, como ya los vimos, su perfil, y va a quedar así, ¿qué implicaciones tiene? No tenemos que ser genios para saber
y sobre todo si sabemos que las minas trabajan 365 días del año, 3 turnos al día, ¿sí? Mañana, tarde y noche, la cantidad de polvo que significa romper, bueno, ahora lo explico. Entonces, se trata entonces de devastar grandes superficies terrestres para obtener cantidades microscópicas de oro. Bueno, una mina a cielo abierto es por definición una actividad extractiva no sustentable. Aunque si ustedes ven, casi todas las minas tienen certificados de sustentabilidad, ¿sí? Pero bueno, el hecho que mejor lo demuestra es que para obtener 1 gramo de oro, tú tienes que romper 1 tonelada de piedra, ¿sí? Si van a producir 30 toneladas de oro, pueden hacer la proporción de cuántas toneladas de piedra se van a destruir. Este es el mapa de la mina Tajo Abierto. Se harían 2 tajos, habría 4 vertederos, ahorita explicamos eso, de residuos, y en el fondo una plataforma de lixiviados. ¿Qué harían en estas primeras 456 hectáreas? Primero es quitar toda la cubierta vegetal de 456 hectáreas. Cuando hablamos de la conservación, ¿no? Que decían, de qué significa, imagínense ahora lo que significa de destrucción, ¿sí? 456 hectáreas recortadas de toda cubierta vegetal. Y por supuesto de toda tierra fértil, porque lo que le interesa a la minería es la piedra, ¿sí? No le interesa ni la tierra fértil, ni le interesa la cubierta vegetal. Aunque siempre dicen que la van a guardar y luego la van a restituir en esa concavidad que ya vimos, ¿no? Para construir los tajos requieren explosivos que extraerán la piedra y esto genera, por supuesto, ruido, polvo y vibraciones. Un tajo medirá 1 kilómetro de diámetro, el segundo tajo medio kilómetro de diámetro, y para hacer estos tajos, ¿no? Para remover la piedra, puede afectarse la zona arqueológica de Xochicalco por las vibraciones. Eso dice la directora del proyecto Xochicalco. Las casas de Tetlama y de la unidad Morelos se pueden fisurar, y también acuérdense que ahí hay un basurero, y los basureros retienen metano, ¿no? Y puede haber entonces un incendio. Por supuesto que al destruirse el bosque y la cubierta vegetal, los animales huyen de la zona. Esta fue una foto. El programa de voladuras modifica el paisaje, y entonces, bueno, esto es antes de que sea un cárcamo total, ¿no? Esto es lo que veríamos desde el estacionamiento de la zona arqueológica de Xochicalco. Y bueno, el famoso patio de lixiviación. Esta va a ser la alberca más grande de todo Morelos, porque va a ser una alberca de 1 kilómetro de diámetro, ¿sí? Ahí todo el cerro que ya se hizo polvo, ¿sí? Se pasa a ese patio de lixiviación, se mezcla con agua y con cianuro, ¿sí? Para poder hacer que decante el oro. Un trabajador jamás verá 1 gramo de oro porque abajo del patio de lixiviación hay un tubo, ¿no? Que llega al espacio de fundición, ¿sí? Entonces nunca se ve el oro, y de ahí va directamente al aeropuerto, y del aeropuerto sale. Entonces aquí vemos ese patio de lixiviados. Un patio de lixiviados tiene riesgo categoría 7. Si hoy estalla el popo, es riesgo categoría 8. Eso nos da una idea del riesgo que implica. Una cantidad de cianuro del tamaño de un grano de arroz es suficiente para matar a una persona, pero aquí estamos hablando de toneladas. Entonces todos los pájaros que vayan a beber agua, pues se van a morir, ¿no? Y pues para lixiviar el mineral de estas minas necesita al menos en promedio 12 litros por metro cuadrado por hora, y utiliza más o menos 216,000 litros cada hora, ¿sí? Poniéndolo en rotoplas, ¿sí? Serían 216 rotoplas por hora, por 24 horas, por 365 días. Y sabemos que el acuífero de Cuernavaca tiene poca disponibilidad, ya ha ido cada vez mermando su disponibilidad de agua, ¿no? Sobre los residuos, una vez que ellos sacan el oro, ya dijimos por cada oro 1 tonelada de residuos, ya hablamos
Imagínense la cantidad de residuos, ¿sí? Esos residuos tienen cianuro, pero más allá de eso tienen metales pesados, que son los que vienen de las entrañas de la tierra, ¿no? Y que quedan afloradas en la superficie. Y sabemos, imaginamos, qué pasa cuando llueve, ¿no? Con esos metales pesados. ¿Qué pasa con el viento? ¿A dónde van? Esto produce, por el polvo, ¿no? Pero que contiene metales pesados y contiene otras sustancias, asma, ojos secos, conjuntivitis, enfermedades de la piel, malformaciones congénitas, abortos. Pero además, el material de desecho de la mina se va quedando en el lecho del río, con lo que se contaminan los depósitos de agua del subsuelo. La minería produce también muchos conflictos sociales, ¿sí? Para eso podemos ver la mina que está en Carrizalillo, en el estado de Guerrero, a 2 horas de aquí, sobre el Mezcala. Ahí tienen 2 tajos desde hace varios años ya, y lo que encontramos ahí es enfrentamientos armados entre la delincuencia organizada, porque obviamente cobran derecho de piso, no solo a la empresa, también a los ejidatarios. Ocupan sus viviendas, también hay ocupación del ejército y de la policía, y hay abusos a los derechos humanos en esta región. Por causa de la actividad minera, las actividades agrícolas se han desplomado, porque obviamente también les deja más dinero la mina que las actividades agrícolas, pero además porque hay una degradación del ambiente. Hay muchísimos problemas de salud, hay un agotamiento de tierras, de recursos hídricos y de otros bienes naturales. Ahí vienen unos testimonios, no se los voy a leer. El agua, los manantiales de Carrizalillo se agotaron, la gente hoy por hoy compra agua, y lo que vemos es que con la expansión de megaproyectos mineros hay un aumento de la conflictividad social por despojo, agotamiento, contaminación de tierras, de recursos hídricos y de otros bienes naturales, y que estos emprendimientos mineros desatan procesos radicales de transformación, tanto social como ambiental. Bueno, para concluir, ¿sí? La minería no es una actividad sustentable, pone en amenaza el patrimonio de las nuevas generaciones, no brinda desarrollo real a las comunidades. Hoy pueden ver un informe del 2018 hecho por Fundar, salió hace 2 días, donde muestra cuál es un comparativo entre zonas donde hay empresas, donde hay inversión minera, con minas a tajo abierto, y donde no, y cuáles son los beneficios o no. Les invito a leer ese informe. Y bueno, por supuesto daña la salud y la calidad de vida de los habitantes. El otro proyecto del cual no les voy a hablar, pero sí les quiero simplemente mencionar de qué se trata, pues es una termoeléctrica de ciclo combinado que ya está construida, está en Huesca, que para alimentar energéticamente a esa termoeléctrica hay un gasoducto de 160 kilómetros que viene de Tlaxcala y de Puebla, y apenas un acueducto de 12 kilómetros, como quien dice uno, nada, ¿sí? Del cual, y eso es lo que les quería señalar, porque tal vez han escuchado poco de ello, ¿sí? A pesar de haberse concluido el gasoducto y la termoeléctrica no ha podido funcionar, ¿sí? Y esto implica que 1.500 millones de dólares están ahorita detenidos desde hace 4 años. ¿Por qué? Y eso es lo que quería llegar y que ustedes estén informados, ¿sí? Porque los campesinos del municipio de Ayala, no conformes con haber ganado legalmente a la Comisión Federal de Electricidad a través de un amparo, el que no se lleven el agua del río a la termoeléctrica, han instalado un campamento en resistencia de más de 1 año. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, sabía que hay ese campamento en resistencia hoy en San Pedro Patlaco? 1, 2, 3, 4. Bueno, esto que está invisibilizado en los medios de comunicación no es casual, ¿sí? Ellos están ahorita en ese campamento. Y se llama Campamento Zapatista en Defensa del Río Cuautla, y ahí mantienen vigilancia durante el día y durante la noche, por más de 1 año. Imagínense lo que eso implica de energía, con un único propósito: impedir físicamente la conexión del acueducto por parte de la Comisión Federal de Electricidad y llevarse el agua del río Cuautla a la termoeléctrica de Huesca. Y bueno, esa lucha contra el despojo del agua del río Cuautla implica
Hay que pensar que el río funciona como una unidad de gestión colectiva para el aprovechamiento y manejo del agua de 32 núcleos agrarios mediante una asociación, que es la de ASURCO, Asociación de Usuarios del Río Cuautla, y que abarca a 6,000 campesinos que utilizan esta agua para aproximadamente 10,000 hectáreas. Entonces estamos hablando de que es una de las principales actividades de la zona oriente de Morelos, es el huerto del Estado y también para el Distrito Federal, y hoy por hoy está en disputa el agua que por ley les corresponde, porque ellos tienen el derecho, la concesión del agua del río Cuautla, y que el Estado ha querido intervenir de muchas maneras, donde se los iba a presentar, no se los voy a presentar, ¿no?, para despojarles de esa agua y nutrir la termoeléctrica. Normalmente una termoeléctrica está a las orillas de lagos, lagunas, mares, ¿sí?, pero no así tan lejos, ¿no? O sea, el Estado planeó mal a la hora de poner una termoeléctrica en un lugar donde no había una fuente de agua disponible, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una conflictividad debido a megaproyectos que hoy por hoy, si ustedes son estudiantes que están interesados en la biodiversidad, en la sustentabilidad y en la conservación, no podemos mantenernos ajenos de esas luchas que hoy se mantienen en el Estado. Gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Lilian González Chévez por su presentación, pues que nos abra un poco los ojos de esta situación. A continuación le pedimos por favor a la doctora Elizabeth Benke, por favor, que nos presente. Bueno, yo les voy a hablar de trabajo con conexiones, ecosistemas, agua superficial y por culpa del señor que se está retirando ahí, por agua, la conexión con agua subterránea también. Entonces, debido a que el tema, no sé si se podrá poner mejor, de todo el foro, bueno, era el papel de las universidades o de la enseñanza en temas de sostenibilidad, pues quise unir ese tema de la necesidad justamente de la educación en sostenibilidad con la gestión integrada del agua subterránea y qué es lo que se está haciendo. Voy a tocar temas de la gestión también, porque si ven, como también para unir un poco cada una de las pláticas, vemos que hay una faltante muy importante, que es, a pesar de que hay práctica y experimentos y muchísimas buenas prácticas, digamos, falta gestión. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, los temas ambientales ya sabemos que han desbordado todos los círculos políticos oficiales, las academias científicas, los cursos universitarios, y hoy día realmente lo que está ocurriendo es que se integra como una problemática que interesa a toda la humanidad. La siguiente. Esto, bueno, como consecuencias hace que el medio ambiente pues ya empiece a ser un objeto de discusión y decisión programática en foros políticos internacionales, en agendas gubernamentales, nacionales, regionales, se crean ministerios, secretarías, comités, surgen las ONGs, los grupos de la sociedad civil organizada también, y esto hace que ellos pues rápidamente amplíen su radio de influencia, por un lado, luego que empiezan a ganar espacios en el debate político y ejercen mayor presión sobre las decisiones. Muchas veces los temas en cuanto a la legislación del agua, el manejo del agua, la mayor presión las hacen la sociedad civil organizada. Bueno, y también los grupos académicos y de investigación empezaron como a desplegar sus actividades en otras áreas muy disímiles a su conocimiento original, o sea, empiezan a ser multidisciplinas. La siguiente, por favor. Entonces, gracias. Rápidamente, bueno, los objetivos del desarrollo sostenible son realmente un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Estos objetivos mundiales que plantea la ONU, bueno, son muy buenos deseos, ¿no? Así como lo vemos y nos suena hasta un paradigma, una cosa muy difícil de alcanzar. Son a 2015 como 17 objetivos en los que incluye cuestiones de cambio climático, desigualdad económica, innovación, consumo sostenible, paz, justicia, ¿no?
Y una cosa interesante es que, bueno, no son objetivos aislados, sino que uno se solapa con el otro, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, bueno, como comentaba la doctora Cristina, ¿no? En el tema de educación ambiental y restauración. O sea, muchos de estos objetivos los tenemos solapados. La que sigue, por favor. El desarrollo sostenible, esto que tanto nos hablan, pues ¿qué es? Realmente el desarrollo no solo significa el crecimiento, sino que debería ser el desarrollo de un país y que se representa por incrementos en el ingreso nacional, en el estado de salud de la gente, su nivel de educación, la calidad del trabajo y finalmente la calidad de vida en general. Es lo que deberíamos esperar, ¿no? de ese desarrollo, de ese crecimiento. Y bueno, no olvidar que todo proyecto nacional a largo plazo debería ser interpretado a la luz de su significado ambiental y de las condiciones de sustentabilidad. La siguiente. ¿Cuál es el papel de la universidad como agente de la sostenibilidad? Pues la educación es fundamental, ¿no? Es el elemento indispensable para, si queremos lograr o alcanzar esos objetivos que están tan en la teoría, ¿no? Del desarrollo sostenible. Realmente se requiere entonces un nuevo paradigma educativo que responda a estos cambios y realmente el objetivo de los desarrollos de este tipo de desarrollo sostenible es el cambio de valores, cambios sociales, económicos, ambientales, la siguiente. Es necesario pues que estos niveles que abarcan desde la organización académica hasta la oferta curricular empiecen a cambiar, ¿no? Las asignaturas, los contenidos, los espacios de reflexión institucional, la relación con el entorno y la sociedad, la que sigue. Y esto, bueno, implica la puesta en marcha de un proceso, realmente no es sencillo, es un proceso largo que debe iniciar con una revisión, una reformulación de las funciones sustantivas de la universidad que permita redefinir sus objetivos ante sí misma, ante la sociedad en la que se integra y a la que sirve, porque en definitiva, pues, somos servidores públicos, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿cuál sería la acción de la universidad? Como entidad docente e investigadora, pues debería proporcionar respuestas a los problemas de la sociedad, tendría que tener claros sus objetivos, ¿no? Ya estamos en una era en que esto debería ser ya más que sabido, más que trabajado, discutido, y realmente me tocó trabajar en el PIDE de esta universidad, por suerte, y faltaba un eje estratégico del programa ¿qué es? Institucional de Desarrollo. Y era justamente esto, ¿no? De responsabilidad civil y desarrollo sostenible, ni siquiera existía, ¿no? Por más que tenemos un montón, tenemos un PROGAU, tenemos la Facultad de Ingeniería, estamos nosotros, bueno, ni siquiera lo tenían en la cabeza. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay muchas universidades, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es galardonada porque durante 5 años consecutivos se mantuvo en un ranking bastante alto, el ranking mundial de universidades Green Metric, que lo que hace es que evalúa los esfuerzos que las universidades de todo el mundo hacen para promover la sustentabilidad en sus campus. Se sitúa entre universidades como la de Wageningen, como la de Colonia en Alemania, Davis en Estados Unidos, Oxford, la que sigue, por favor. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el agua? El agua, pues obviamente es pues la dimensión más, con el desafío más grande, o tal vez entre las que tiene un desafío más grande de los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente el tema del agua, bueno, es la vida misma, todos sabemos, esta es la distribución de agua en el planeta, en donde fácilmente podemos ver que casi todo es agua salada, y agua dulce o bebible, que es la que podemos utilizar, está prácticamente toda congelada, y el agua subterránea ocupa un 30% de esto, pero además es el 97% del agua dulce no congelada que podemos utilizar, la que sigue. ¿Cuáles son los usos? Bueno, miles. O sea, hoy día el agua subterránea se utiliza, bueno, principalmente para la agricultura, obviamente, bueno, riego, industria, energía, transporte, recreación, cuestiones culturales, espirituales, etcétera, la que sigue. Y los problemas que enfrentamos como cambio climático, bueno, estos son datos mundiales que arroja el GWP, que es Global Water Partnership, perdón,
y que estima que las pérdidas económicas por desastres naturales ascienden a 2.5 billones de dólares, 70% relacionadas con inundaciones y sequías, la que sigue. Esto nos lleva a destrucción de los servicios ecosistémicos, donde el 75% de las aguas residuales del mundo se arrojan sin tratar todavía al medio ambiente, donde 35 millones de personas mueren anualmente por causas de enfermedades relacionadas con el agua, la que sigue. Y problemas obviamente socioeconómicos y culturales, ¿no? Y hacia ahí nos vamos a meter con el tema de la gestión. La que sigue, por favor. Pues, ¿cuál es el problema principal? Es las presiones de la demanda de agua. Cada vez somos más el número poblacional en el mundo, y eso hace que haya un incremento en el uso del agua y una competencia por el agua. La que sigue, por favor. Para más o menos remarcar que tiene que ver el tema del agua o la gestión integral de recursos hídricos, como se llamó en aquel momento con los principios de Dublín, con los objetivos de desarrollo sostenible, ya se venía hablando muchísimo sobre el tema ambiental, principalmente el tema de la preocupación por el agua y todos los problemas alrededor en torno al agua. En la primera conferencia del agua en Mar del Plata, en Argentina, en el 77, surgen como en el 70, así las fuerzas, como les decía, ONGs, sociedad civil, muchos grupos de investigación, pero es en realidad en la conferencia de la Cumbre de la Tierra en Río, donde surgen los principios de Dublín y se integra o nace esta idea también que parece como muy abstracta de la gestión integral de recursos hídricos, en donde reconoce que el agua dulce es un recurso limitado y vulnerable, lo llama recurso, perdón, Joel, en donde el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos deben basarse en un enfoque participativo principalmente, que las mujeres hay cuestiones de equidad, las mujeres tienen un papel central en la provisión, gestión, manejo del agua, y que el agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos. Entonces, definen los 3 pilares de la sostenibilidad: eficiencia económica, sostenibilidad medioambiental y equidad social, y así los problemas en torno al agua se unen a estos, o surgen de estos grandes objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente. Pero bueno, hablamos de un montón de teoría, posiblemente buenos deseos o buenas prácticas, pero realmente qué es lo que tenemos que hacer en la práctica para lograr, o cómo involucrarnos. Yo creo que el problema más grande es que no nos involucramos, y el problema es de gestión y de negociación, y lo que yo creo es que mientras sigamos pasivos en lo que hacemos y no nos metemos en la gestión, no va a haber cambio. Entonces creo que, ¿qué es la gestión? Pues es un conjunto de acciones que vamos a hacer con la finalidad de resolver una situación y o lograr un objetivo particular. En este caso, bueno, armonizar los objetivos sociales, económicos y ambientales para estos logros, ¿no? Equidad, crecimiento económico, sustentabilidad ambiental en el territorio, ¿no? La que sigue. ¿Qué debemos gestionar? En el tema del agua, bueno, se gestionan muy sencillamente, escuetamente, aquí se los pongo, las intervenciones que se hacen sobre cuencas, cauces, el agua en particular, para alcanzar logros predeterminados en escenarios negociados, o sea, construir escenarios compartidos sobre lo que realmente requerimos. La que sigue. ¿Y cuál sería el modelo ideal de una cuenca gestionada de manera integrada? Pues el modelo de compromiso, o sea, un modelo negociado que respeta los límites impuestos por la naturaleza y busca el consenso entre los usuarios. La que sigue. Bueno, esto es del libro y así lo encuentran en muchísimas publicaciones que han salido, como esta, Integrated Water Resource Management in Practice. Hay muchísimos ejemplos aquí de, bueno, ejemplos fallidos, otros no tanto, pero bueno, se ha hecho muchísimo. Es supuestamente la gestión integrada de recursos hídricos, que es un enfoque que promueve el desarrollo y la gestión coordinadas del agua, suelo y demás recursos asociados, con el objeto de maximizar el bienestar económico y social de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales. Pues el objetivo principal es pues esta necesidad de considerar los diferentes usos de agua juntos o de manera integrada. La que sí. ¿Y cuáles son, en cuanto a agua, esos distintos componentes de la gestión? Pues uno sería la gestión de los recursos hídricos en sí mismo, como recurso natural, la gestión de los servicios de agua, la administración de infraestructura, los servicios de extracción, etc.
y la gestión de la asignación del agua, o sea, las actividades administrativas para la asignación, la que sigue. Pero me gustó esta frase que dice que justamente es la lentitud de los ajustes institucionales ante la escasez hídrica lo que ha hecho de la crisis mundial del agua una crisis de gobernanza. O sea, más que una crisis de disponibilidad absoluta de agua, lo que tenemos es una crisis de poder gestionar, o sea, de poder negociar, y de lentitud en esta cuestión, la que sigue. Ya deberíamos contar, por ejemplo, en nuestro país, en mi país adoptivo, con una ley nacional del agua muy clarita, porque llevamos muchos años ya trabajando con esto y pues es increíble, pero todavía no hay nada firme, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a integrar? ¿O a qué se quiere llegar según los mandamientos, digamos así, de la gestión integral de recursos hídricos? A la gobernanza del agua, que trata de integrar justamente la dimensión social, la ambiental, la política, la dimensión económica, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Pero qué es integración, entonces? Pues la integración no es conectar todo con todo, porque bueno, sería un panorama, un escenario muy difícil de trabajar. De hecho, cuando más variables tenemos, a veces más confuso se nos hace, sino que es aquella aproximación que mejor se adapte a las prioridades de desarrollo y desafíos sociales y económicos de un país. O sea, una palabra que le falta a toda esta definición es que sea adaptativa. O sea, muchos de todas las buenas prácticas lo que nos están mostrando es justamente eso, que cada país tiene una dificultad particular, un territorio particular, una gobernanza particular, problemas políticos, de cuestiones de pobreza muy diferentes a todos los mandatos que estamos recibiendo, ya sea de Estados Unidos o de Europa, en donde funciona muy bien la gestión integral de recursos hídricos, o eso parece, pero encontramos muchísimas dificultades nosotros en nuestros países, nosotros, África y bueno, Asia, la anterior todavía. Entonces, bueno, muchas veces un enfoque de gestión integrada de recursos hídricos funciona si este no se focaliza exclusivamente en el agua, sino que tengan otros objetivos también, porque justamente es la conexión de lo social, lo ambiental y lo económico. Muchas veces la gestión surge porque hay un problema social o hay un problema económico, y eso involucra el agua. El agua está en todo, o sea, es imposible no meterse, porque además los gobiernos se dieron cuenta que para poder lograr desarrollo social y económico necesitamos agua. Entonces, pues, no hay salida, ¿no? La que sigue. Bueno, y acá rápidamente me gustaría introducir a nuestro siguiente ponente con el tema del agua subterránea. O sea, ¿por qué volcarnos a entender qué ocurre con el agua subterránea? Bueno, el agua superficial la podemos ver muy fácilmente. Vamos a los ríos, la notamos, pero hay muchas cosas que no vemos, como el agua subterránea o qué es lo que está ocurriendo debajo de la tierra. Y una de las premisas justamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que sea una cuestión integrada, con una unidad particular de estudio, que podamos entender. Y si nosotros, como siempre digo, no entendemos cómo funciona algo, pues menos lo vamos a poder manejar o gestionar. La que sigue. Entonces, bueno, yo particularmente me interesé, trabajo con vegetación, entonces, pero mucho también con lo social. Empecé a darme cuenta, gracias a distintos maestros, que los ecosistemas y, bueno, todo está conectado con los flujos de agua subterránea. La que sigue. ¿Qué sabemos del agua subterránea? Que, bueno, está habitualmente disponible de manera extensa, relativamente accesible y en general es de buena calidad. La que sigue. No voy a decir todo eso porque eso ya lo van a decir en la siguiente ponencia, pero sí me voy a detener en que es un bien conectado, y en donde está en rojo ahí abajo, que dice que reconocer a nivel físico que el ciclo hidrológico es una unidad y que los cuerpos de agua aparentemente separados, superficial y subterráneo, están interconectados, es clave para poder manejarlo y para poder hacer gestión. La que sigue. De esto les hablaba de alguna manera, o sea, estas líneas punteadas en azul es el nivel freático, y podemos ver las distintas relaciones que puede haber en ambientes, por ejemplo, muy estacionales, en donde varían los niveles freáticos, en donde tenemos una mayor o menor conexión con el agua superficial, de manera que a veces el agua superficial es un aportador al agua subterránea, o como en el otro extremo, en donde el arroyo receptor es realmente un receptor de agua subterránea. La que sigue, por favor. Otra cosa importante, rápidamente así, es que existen trayectorias de flujo,
y principalmente que esas velocidades de flujo son muy lentas de manera natural, o sea, pocos decímetros por año o pocos metros por año. Y si ven muy bien, o sea, siempre el agua fluye de un área de mayor altura a una de menor altura, pero siempre está emanando, y esas trayectorias, no es eso una caja cerrada, sino que justamente esa velocidad o el almacenamiento principalmente del agua subterránea depende del tipo de roca que tenemos abajo y de muchas otras cosas más. La que sigue, por favor. Si no ponía esta me iban a golpear, entonces bueno, nada más contarles que el funcionamiento del agua subterránea no es una cosa novedosa de ahora, del último tiempo, sino que hace más de 70 años sabemos esto, pero muchos países, incluso internacionalmente, no lo aplican, no lo conocen, no lo toman en cuenta. Y bueno, conocer y saber que las aguas subterráneas deben ser estudiadas, manejadas y gestionadas siempre en el conjunto de la unidad hidrológica en la cual se encuentra es básico. Si no, no podemos administrar, no podemos poner límites donde no las hay, porque por debajo fluye el agua, por más que no la veamos. La que sigue. También que tiene un chorro de servicios ecosistémicos, el agua subterránea por sí misma, porque es un ecosistema por sí mismo. Son ecosistemas complejos, sí, parece difícil, son cuestiones difíciles de estudiar, pero como vimos, hoy día la investigación es multidisciplina y se pueden hacer colaboraciones, entonces es lo que debemos hacer. La que sigue, por favor. Que existen ecosistemas dependientes de agua subterránea, que digamos, dependen parcial o totalmente para mantener ciertos procesos ecológicos, la que sigue. Que existe una ecología de las aguas subterráneas, o sea, hay una fauna particular que puede estar a más de 1000, 2000 metros de profundidad, que tiene un ambiente que prácticamente no tienen oxígeno, no hay luz, entonces tienen ciertas características, esto ha llevado a que tengan ciertas adaptaciones morfológicas, pero que son esenciales, la que sigue, para un montón de procesos de depuración. Son altamente especializados y bueno, están en la Tierra desde hace cientos de millones de años y de eso no se conoce casi nada. No sabemos los grupos, hay que determinarlos de cero casi, la que sí. Que esa estigofauna presenta patrones de distribución asociados a diferentes usos del territorio, lo cual lo hace súper interesante, porque no es lo mismo lo que vamos a tener debajo de la tierra de una zona urbana a de una zona con actividad hortícola, por ejemplo. La que sigue. La que sigue, que existen estigoregiones, esto es Alemania, y en Alemania lo que han visto es que los patrones de distribución de invertebrados de la fauna subterránea no coinciden para nada con ningún sistema de clasificación biorregional existente para los hábitats en superficie. Eso es importantísimo, porque todo lo que nosotros, cómo estamos manejando el territorio hoy día, pues agárrense porque no sabemos qué es lo que hay ahí abajo. Entonces, bueno, ellos proponen desarrollar un nuevo esquema de clasificación para ecosistemas de agua subterránea basado en estigoregiones. Y esto fue directamente para el Congreso de Valentino de Ordenamiento Territorial, porque no tenía ni idea de esto, la que sí. Y que en Europa existe una directiva, es tan importante, eso es tan relevante, que existe una directiva marco del agua propia a nivel europeo, que establece la obligación de llevar a cabo la identificación y caracterización de todas las masas de agua subterránea asociados a los ecosistemas de agua superficiales y ecosistemas terrestres que dependen de ellos directamente. Y esto ha llevado que varios grupos, este es el de Portugal, hayan ya creado metodologías para identificar y caracterizar estos ecosistemas dependientes de agua subterránea. La que sigue. Bueno, ¿por qué necesitamos una visión integrada? Bueno, el agua es un ecosistema por sí mismo, desempeña un papel integrador al sostener otros diferentes tipos de ecosistemas, es un factor clave, difícil de aislar de los demás ecosistemas, imposible sacarlo del ciclo hidrológico. La falta de control ya ha generado que la función ecológica en gran parte se haya perdido del agua subterránea y, bueno, obviamente se requieren esfuerzos conjuntos a diversos niveles de organización, políticos, de la sociedad, para hacer más visible esto, más compatible del uso del agua subterránea y la conservación ambiental. A nivel internacional están ocurriendo un montón de cosas, me reduje a una sola diapositiva, pero bueno, la extracción de agua subterránea desde el año 60 ha aumentado en un 300% al 2010, y hay un montón de programas maestros para revisar y reforzar la gobernanza del agua a través de la producción de un diagnóstico global, que han sacado también mapas a nivel del planeta, en donde, bueno, ya tienen bastante idea de cómo están los acuíferos, cuáles son los más vulnerables a la sequía, a las inundaciones, etc. Aquí sí. Gracias.
Muchas gracias a la doctora Elizabeth Benke. Les invito a las 4 ponentes, por favor, pasar adelante. Y ahora sí, vayan pensando otra vez en sus preguntas. No tenemos muchísimo tiempo, vamos a tomar como unos 15 minutos. Pero por favor vayan alzando la mano y vayan pensando a quien quieran preguntar. ¿Alguien dice yo? Sí, es para la doctora Neftali. Ya en el evento recién pasado en el CICAF le pregunté un poco acerca de esta misma pregunta, pero no hubo mucho tiempo, no sé si recuerde. ¿Qué experiencias han tenido en educación ambiental con algún nivel escolar en particular, no necesariamente educación superior? O a lo que voy es que hablamos en aquel momento y ahora su plática se centró un poco más en saber qué son los desechos, en la separación, etcétera, ¿no? Pero yo insisto que mientras no abordemos de manera intensiva la reducción, los hábitos de consumo, sí lo mencionó usted, y mi pregunta va en ese sentido, o sea, ¿qué experiencias han tenido particularmente trabajando este aspecto de de modificación de hábitos de consumo para generar menos desechos? Bueno, Si es que los tienen. Bueno, ¿se quieren sentarse? ¿Ponerse cómodas? Ok, ya funciona. Sí, gracias. Pues hemos tratado de hacer varias acciones que muchas veces es muy difícil concientizar a la población, pero afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar desde preescolar, primaria, secundaria. Seguido nos piden pláticas para concientizar a todos los alumnos a diferentes niveles. A nivel licenciatura, yo por lo regular me desenvuelvo en posgrado, trabajamos con alumnos de maestría y doctorado, y como les mostraba en una diapositiva, también hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente con gente que se encarga del manejo ya en tiraderos y en rellenos sanitarios. Y ha sido formidable las experiencias, porque hemos visto cómo los niños desde preescolar llegan a manejar adecuadamente los residuos, o a nivel primaria, como les estamos dando la charla y ellos muy entusiasmados ya nos están manejando claramente los conceptos que debemos manejar en cuestión de cómo debemos separar adecuadamente los residuos, cómo lo hacen en la escuela, qué experiencias han tenido. Muchas veces lo que se hace en las escuelas es, bueno, en cierta forma prometerle al alumno, pues, que con los residuos que junten los van a llevar a la planta de reciclaje. Por otro lado, que les van a dar un producto, por ejemplo, cobijas o escobas, que van a llevar a un lugar donde hay necesidad de estos productos, y con esa idea los alumnos participan activamente. Realmente se han obtenido resultados muy buenos, solamente hay que ponerlos en práctica, y la verdad que la juventud y los niños están más que entusiasmados de trabajar en estos aspectos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Es genérica la pregunta. La UNESCO ahora está preocupada por desarrollar programas educativos basados en la sustentabilidad, y evidentemente pues para hablar de eso se requiere de la multidisciplina y la interacción. Suena muy bien en términos de planteamientos teóricos o intenciones, pero finalmente se topa uno con la parte normativa o legal que se ha estado implementando, buscando básicamente pues favorecer este esquema de desarrollo económico prevaleciente. ¿Qué podemos hacer las instituciones públicas desde la primaria, desde la secundaria o desde cualquier ámbito de competencia o de acción para tratar de incidir contra estas políticas ya impuestas y perfectamente acompañadas por una legislación que a todas luces lo único que hace es beneficiar a cierto grupo? Y bueno, esto toca
a cualquiera que me haga favor de responderlo, porque bueno, va desde el aspecto del manejo de los residuos como tal, la cuestión del uso de las aguas para las explotaciones en términos mineros, como se está haciendo ahora, y bueno, finalmente una estrategia de restauración que buscaría de alguna manera mitigar estos impactos ambientales que estamos teniendo. Entonces, ¿cuál es su experiencia en toda su formación profesional que pudiera generar una luz en términos de acciones concretas, sociales, para tratar de revertir esta dinámica de afectación tan devastadora que tenemos? Bueno, si me lo permiten, ya que tengo el micrófono, pues a mí me gustaría comentarles que lo primero que hay que hacer es quien va a exponer las leyes y las normas, que las conozca realmente, ¿no? Porque muchas veces platicamos de ellas, pero si no las dominamos no vamos a poder transmitirlas. Y por otro lado, a mí lo que me preocupa no es que lo aprenda la gente que uno se las da a conocer, sino los mismos que las generan, que las apliquen, porque ha tocado con la ley de residuos sólidos del gobierno del Distrito Federal, que pues desde el 2003 nos marca que debemos de separar los residuos, y como no se ha aplicado ninguna sanción, los residuos se siguen mezclando. Por otro lado, en el 2013 nos marca que está prohibido dar bolsas en los supermercados, incluso recibirlas, y las seguimos generando, las seguimos recibiendo. Y está otra ley, la de residuos de construcción, muy reciente, desde hace 2 años, que bueno, la gente que participamos en generar esas normas, a mí me toca muchas veces desde ahí participar en la generación de leyes y normas, y es muy triste invertirle de 2 a 5 años en ellas para que a la mera hora se emiten y por X o Y no se, por un lado no se dan a conocer y por el otro lado no se aplican las sanciones establecidas. ¿Y cuál es el resultado? Seguimos viendo residuos tirados por todos lados y residuos de construcción de la misma forma, cuando tienen un aprovechamiento muy alto y ya no deberían de estar tirados. Bueno, básicamente lo que yo creo es crear desde la universidad posgrados en gestión ambiental. O sea, la gestión la dejamos de lado y es lo más complicado y difícil y que nadie quiere hacer. Sigamos como estamos, si queremos, haciendo lo que nos gusta hacer y no involucrarnos, ¿no? O sea, primero involucrarse. Segundo, generar espacios para nuevos, no nuevos, acabo de estar en Colombia, están todas las universidades con maestrías, doctorados en gestión ambiental, o sea, los mismos evaluadores te dicen, ¿y por qué esa moda? ¿Por qué todo el mundo quiere hacer gestión ambiental? O sea, desde el Ministerio de Educación, ¿no? Viendo cómo eso está pululando, o sea, necesitamos más espacios para que haya gestión, que va de la mano de lo que decía Neftalí, que bueno, si tenemos gente preparada en poder trabajar con todas estas dimensiones, ¿no? La social, la política, es complicado, es lo más difícil de hacer. A veces no es lo más lindo de hacer, ¿no? Pero es un desafío y si queremos realmente hacer el cambio, creo que está por la gestión, no hay otra. Sí, yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho y también hace falta una cosa más. Nosotros estamos generando esta investigación básica y nos metemos en la investigación aplicada, nos damos cuenta que necesitamos hacer gestión y a lo mejor no sabemos hacerlo y hacemos estas conexiones, pero sí hemos notado que falta este apoyo institucional, porque si seguimos teniendo un sistema que solo nos evalúa por cuántos artículos estamos publicando, pues ya, ahí no se puede, porque entonces tenemos que cumplirle a muchos jefes, a la CEP, al CONACYT, a la UAM, y entonces muchos de nosotros, la mayoría de nosotros que estamos conscientes de lo que tenemos que hacer y no hacemos solo lo que nos dicen que tenemos que hacer, lo hacemos, pero es un trabajo bien difícil. Por ejemplo, las evaluaciones del CONACYT, ¿cuántos artículos, cuántos estudiantes, cuánto bla bla bla? Sí, haz vinculación. Hay una partecita que dice que hagamos vinculación, solo que a la hora que te metes al CBU, pues resulta que no existe nada, no se evalúa, no se premia, y muchos de nosotros no necesitamos que la premien para hacerla, lo hacemos, pero sí es importante que si no la vamos a hacer,
¿no? Entonces exista esta parte de gestión donde haya gente que sepa cómo hacerlo, porque no sabemos hacerlo, lo estamos haciendo como podemos, junto con nuestras actividades. Entonces, sí creo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Eli, necesitamos esa parte de gestión, no la sabemos hacer, lo hemos estado haciendo por ensayo y error. Si existen los programas que integran, o sea, esos son los programas de multidisciplina que necesitamos. Pues un aporte desde las ciencias sociales. Yo creo que ya hay nuevas formas de investigación. Nosotros trabajamos investigación colaborativa con movimientos sociales, ¿sí? Que es una manera todavía no de hacer gestión, pero por lo menos de ver por dónde van los tips. Y yo les invito a que desde sus áreas también se hace investigación, acción participativa, ¿no? Y creo que esas son vías que nos permiten, pues ahora sí, entrarle al toro por los cuernos, ¿no? Porque, claro, los papers nos llaman, ¿no? Los estímulos, pero pues la verdad, la situación, y aquí en Morelos necesitamos pues participar de manera activa con la gente que está viviendo estas problemáticas. ¿Algún último pregunta, comentario? Sí. Sí, estoy de acuerdo con aprender a hacer gestión. Un comentario para Liliana. Básicamente no conocía yo el tema que está, del proyecto de la minería bueno, lo conocía a medias, pero es una problemática tremenda y nuestro problema no es nada más saber hacer gestión, nuestro gran problema es acabar con la corrupción. O sea, el problema de México es, yo creo que la corrupción, que permea a todos niveles, incluyendo nuestra universidad, ¿no? Nuestro centro de trabajo, etcétera. Hay por todos lados la corrupción. Y lo que decías de la minería de 50 años que les permiten explotar la tierra para la minería, es muchísimo más, porque el asunto es, dejas de explotar y dejas a cielo abierto, las mineras dejan a cielo abierto toneladas de desechos que pasan cientos de años y no necesariamente están matando en el momento a las personas que están cerca de la mina, sino después de cientos de años sigue con esa problemática en problemas de aprendizaje, cognición, cáncer, que además en las animales silvestres tiene una problemática que va más allá de nada más tener problemas de capacidad de aprender, por ejemplo, y va más allá en términos de problemas en interacciones ecológicas y a nivel comunidad. Entonces este problema se vuelve eterno. Bueno, mencionaba usted la cuestión de la corrupción, ¿no? Déjenme decirles que las leyes en México son favorables a estos megaproyectos. El artículo 6 de la ley minera y no sé qué artículo de la nueva ley energética dicen, con respecto a la minería textualmente, que la actividad minera es, se me fue el nombre, la actividad minera es la más importante, no me acuerdo la palabra ahorita, por sobre cualquier otra actividad, ¿sí? Entonces, igual lo replicaron en la ley energética, la actividad energética es la más significativa por sobre cualquier otra actividad. Entonces, son las leyes también, no solamente de corrupción, que la hay, por supuesto, ¿no? Aquí todos son moches al gobernador, al de ecología, a los comisariados de bienes ejidales, que son los que van a dar el permiso de uso de suelo, ¿no? Del derecho de vía, ¿no? Entonces, sí hay eso, hay corrupción, pero también hay todo un sustento legal que permite estas acciones. Y luego estaba pensando sobre los huecos en nuestra formación, por ejemplo. Ok, quedan esos residuos tóxicos, ¿sí? ¿Quién va a hacer la remediación? Yo pensaría que aquí en este ámbito debería haber una línea, así como debería de gestión, debería haber de remediación. Por ejemplo, no es casual que no haya toxicología, no hay un posgrado en toxicología, creo que ninguno en México, ¿no? Y es absolutamente indispensable. ¿Quién va a evaluar esos problemas de salud, ¿no?
¿quién va a evaluar la calidad de los suelos? Seguramente hay algunos que los pueden evaluar, pero digo, para la magnitud del problema ya tendríamos las universidades que tener pues gente que se esté capacitando para dar respuestas, ¿no? Pero no es casual que esté silenciada la toxicología. Creo que hay 2 o 3 toxicólogos en México que se ocupan de esto, ¿no? Sí, y por eso, bueno, el tema relevante de cambiar desde la universidad es un proceso, ¿no? Pero es un cambio que debe ocurrir, ¿no? Y desde aquí cambiar esos paradigmas y ya, bueno, tener, como les decía, ¿no? un programa institucional mucho más adecuado a las problemáticas que nos van a llegar a futuro y las que tenemos ya, ¿no? Encima. Perdón, ya me acordé de la palabra. La actividad minera es prioritaria por sobre cualquier otra actividad. La actividad energética es prioritaria por sobre cualquier otra actividad. Bueno, yo no estoy segura que haya fitotoxicólogos que trabajen en estos problemas, pero sí podría darte una recomendación de por lo menos 4 investigadores muy buenos que trabajan. Bueno, yo les ayudo en algunos aspectos en la fitorremediación de suelos contaminados, como les decía hace rato, con plomo, con aceites. Hemos trabajado también en problemas de minas, y tanto de la UAM como de la UNAM como del POLI. Trabajamos en grupos multidisciplinarios que pudiéramos apoyarlos en un momento dado, con mucho gusto. Entonces sí hay especialistas. Sí, rapidísimo sobre la restauración de esos hoyos negros. O sea, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces también ese es otro el asunto. Los que hacemos restauración, ¿para quién estamos haciendo restauración? ¿No? Porque con la idea de que podemos restaurar hacen estas afectaciones gravísimas. Y luego a mí me ha tocado leer estos impactos ambientales que son una porquería. O sea, no tienen nada. Y de todos modos entran y, bueno, viene la corrupción y pasa, ¿no? Entonces sí tenemos una bronca grande. Una cosa nada más alentadora para terminar, es que hay todas estas empresas o megaproyectos igualmente como que necesitan de estas evaluaciones, ¿no? Entonces, por eso también se están creando, o sea, ese pulular de nuevas, bueno, aquí, por ejemplo, la de Ingeniería Ambiental de la UNAM es muy buena, las cosas que tienen, estaba viendo el programa y es muy, muy bueno. La del Poli también, pero todo este pulular de ahora la orientación hacia la gestión, ¿no? Para que justamente poder entender toda la problemática de todos los puntos que intervienen, todos los sectores, viene porque realmente sí se necesita, o sea, las empresas necesitan certificarlo de alguna manera, que es lo que están haciendo. Entonces, ya tenemos que tomar, como decías, el toro por las astas y en realidad, bueno, tal vez nuestra UAM todavía no tiene algo muy firme, ¿no? Pero habría que promoverlo. Bueno, algo que sí debemos de hacer, porque las manifestaciones de impacto ambiental las hacen las empresas, ¿no? Ellas son las que pagan, entonces díganme si le van a quedar mal al que paga, ¿no? No. Pero las universidades deberíamos de hacer observatorios ambientales neutros, ¿no? Donde estas poblaciones, ¿no? Si no sabemos que ya llevan 2 años ahí 24 horas todos los días, ¿no? Puedan venir y decir, oigan, ustedes nos pueden echar la mano con alguna cuestión técnica, ¿no? Pero ya de manera sistemática, un observatorio. Bueno, yo también quería meter mi cuchara en todo el asunto. Bueno, por una parte, esto que comenta Lilian del observatorio es una propuesta que se está haciendo para el próximo que quede en la presidencia. Hay una propuesta de un observatorio socioambiental. Gente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad lo está planteando. Y bueno, y otra cosa que no sé si todo el mundo tenga claridad, pero bueno, el asunto de la ley energética, la ley de minas, no es un asunto aislado. Viene un paquete grande de leyes que pues influyen que impactan de manera fuerte en los sistemas socioambientales. Está la ley de biodiversidad, que tiene poco que se aceptó, la iniciativa de ley forestal, la ley de aguas, que va Eli, ¿ya se aceptó? ¿No se aceptó? No. Bueno, no se aceptó, pero ahí está. Entonces hay varias que o ya se cocinaron o están en el horno, y el problema es que nosotros como científicos las estamos atacando por separado en cada una de nuestras trincheras, y en realidad pues son un paquete que se articulan para ciertos fines, ¿no? Entonces
pues no podemos ser como inocentes en ese sentido y pues ellos no lo son, ¿no? Pero hay una propuesta de ley de agua subterránea que, bueno, a ver cómo sigue. Ahora nos van a contar un poquito más del tema. Bueno, bueno, eso es para dejarlos picados para la siguiente sesión. Otra vez les agradezco mucho a ustedes que estuvieron aquí en la presentación y obviamente a las presentadoras. Ahorita les voy a entregar su reconocimiento y muchas gracias a todos.